Hola, hola, buenos días a todos. Bienvenidos. El día de hoy, lunes, vamos a iniciar con nuestra transmisión. Bienvenidos a todos. Feliz inicio de semana. ¿Quién ya ha aplicado todas las estrategias que hemos estado platicando durante todo este mes de enero? Recuerden que durante todo este mes de enero estamos viendo el ABC para mejorar la comunicación en tu hogar. Hoy voy a contestar algunas de tus preguntas, entonces conforme te vayas conectando, compárteme cuáles son tus dudas que tienes conforme cómo mejorar la conducta en tu hogar. Les recuerdo que durante todo este mes de enero vamos a tener evaluaciones totalmente gratuitas para que puedan ustedes agendar su sesión y de esta manera tener un espacio con nuestro equipo de psicólogas y así conocer cuál es la mejor estrategia para que tu hijo mejore en la parte emocional, de autoestima, conducta, bien, que elimine miedos y de esta forma tú puedas comprender qué es lo que él necesita. Entonces recuerden esto para que puedan ustedes agendar su sesión y de esta manera que las programen desde esta semana. Hoy ya voy viendo que se van conectando. Bienvenidos a todos. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a esperar unos minutitos más para que se conecten y empecemos con la transmisión. Hoy les van a compartir en este chat la manera en cómo ustedes pueden adquirir lo que es nuestro ebook, donde hay estrategias para manejar crisis emocionales en tu hogar. Bien, entonces ahorita les van a dejar el enlace para que ustedes puedan tenerlo y empezar a aplicarlo dentro de su hogar. Recuerden que estas transmisiones son para que tú te lleves herramientas a tu casa y de esta forma puedas empezar a aplicarlas. Es sumamente importante que tú analices cada uno de esos en vivos e identifiques en qué área de tu vida esas estrategias, estos pilares que te vaya compartiendo, en qué área de tu día a día lo puedes empezar a aplicar para ver buenos resultados. Bien, entonces les doy la bienvenida a todos. Vamos a empezar con el tema de hoy. Recuerden que estamos en el ABC para mejorar el comportamiento en mi hogar y hoy vamos a identificar la manera en cómo le llamo la atención a mi hijo. Cuando él se comporta de una manera incorrecta, cuando él no me hace caso, cuando él grita, cuando él hace berrinches, ¿cómo? Hola Viviana, buenos días. ¿Cómo te conectas con él? ¿Cómo le llamas la atención? Quiero que hoy me compartan de qué manera, cuando sus hijos se portan de manera inadecuada, ustedes les llaman la atención. ¿Cómo es esa manera en la que se comunican? Bienvenidos a todos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Quiero que analices algo que es sumamente importante. La manera en cómo tú te relacionas con tus hijos, la manera en cómo tú le haces ver sus errores, la manera en cómo tú lo corriges, es la forma en que él está aprendiendo que eso es normal. Nuevamente, la manera en cómo tú corriges a tu hijo, en cómo tú le llamas la atención, en cómo tú le haces ver los errores, va a comprender que esta es la manera normal de recibir el trato de las personas. Llámese tíos, amigos, pareja, demás. Es sumamente importante esto, porque es muy frecuente que me lleguen papás y me digan o nos comenten a todos a todo el equipo, ¿sabes qué? Mi hijo grita, mi hijo dice groserías, mi hijo miente, mi hijo nos falta el respeto, mi hijo no sigue órdenes. Entonces, cuando yo pregunto o cuando la psicóloga Ana, que está con los chiquitos, pregunta, bien, cómo se comportan dentro del hogar, nos damos cuenta que esto es aprendido, que es un modelaje que los pequeños van absorbiendo como esponjitas y posteriormente eso se les hace normal, ¿bien?
Entonces, la manera en cómo tú te comuniques con tus hijos para llamarle la atención es lo que ellos están aprendiendo que es normal recibir de una persona que lo sabe. Entonces, ¿quiénes ustedes de los que están conectados aún para llamar la atención siguen ocupando las amenazas, siguen ocupando los gritos, siguen ocupando los pellizcos o los golpes o incluso los castigos? ¿Quiénes de ustedes siguen educando a sus hijos de esta manera? ¿Qué es lo que pasa? Esta forma de castigar o de señalar una conducta inadecuada en mi hijo, lo que está haciendo con tu hijo es intimidándolo, bajando la autoestima, identificando que se sienta completamente inseguro, porque en la infancia hay necesidades que tienen que ser cubiertas. Ojo con esto, papis, porque en la infancia hay necesidades que tienen que ser cubiertas. Y si estas necesidades no son cubiertas por mamá y por papá, van a afectar la autoestima de tu hijo. La primera necesidad que tu hijo necesita cubrir es el sentirse protegido, protegido por mamá y papá. Pero si mi mamá, cuando me porto mal, me grita, me humilla, me compara, me insulta o me pega, se va la protección en su totalidad. No hay protección de mamá, no hay protección de papá, no hay protección de mi entorno. ¿Bien? Entonces sí es sumamente importante que comprendamos esto. Una de las necesidades básicas de un niño es sentirse protegido. Por eso hay tanto adulto que está en relaciones tóxicas donde no se siente protegido, llámese laboral, familiar, social, de pareja, de todo tipo de relaciones, ¿bien? Entonces estoy en un lugar donde el trabajo me es exigente y es grosero conmigo y no me respeta, o estoy en un grupo de amigos donde solamente sirvo para hacer favores y me toman en cuenta porque no sé decir que no, o estoy con una pareja que no me respeta en tiempos, emocionalmente, físicamente, ¿bien? Entonces, cuando tu hijo recibe constantemente durante el día, durante la semana y durante todo el mes y toda su etapa de desarrollo, gritos, etiquetas, regaños, insultos, golpes, él está detectando, su cerebrito está detectando que es normal que la persona que te ama, que es tu mamá, no te proteja y te lastime. Bien, entonces eso es lo principal, la necesidad básica de un niño es sentirse protegido, es sentirse protegido. Ahora, aquí como reflexión, analiza si tú en tu niñez te sentiste protegida. Analiza si tú en tu niñez sentías que mamá te cuidaba. Analiza si tú en tu niñez sentías incluso que papá te cuidaba. Bien, entonces, si tú quieres que tu hijo aprenda a que es normal que entre las personas que se amen, se cuiden y se respeten, identifica cómo le llamas la atención cada que él tiene conductas completamente inadecuadas. Ese es el primer punto sumamente, sumamente importante para este día. Recuerden, si yo quiero mejorar el comportamiento dentro de mi hogar, tengo que hacer estos cambios. Tengo que evitar gritar, tengo que evitar etiquetar, tengo que evitar comparar, tengo que evitar la parte de quizás los golpes o los pellizcos o los jalones. Esto no está educando a tu hijo. Al contrario, háganse cuenta que tu hijo tiene un contenedor. Bien, tiene un contenedor cuando llega a este mundo, tiene un contenedor enorme, 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 que es ese contenedor el que va a estar recibiendo todo el tiempo, amor. Bien, entonces, tu hijo tiene ese contenedor enorme donde está diseñado para recibir el amor de las personas que más lo aman, de las personas más cercanas, que en este caso es mamá, papá, hermanos. Bien, si este contenedor está enorme, pero no hay ese respeto como cuando te comunicas con él, pero no hay esa muestra de amor para ayudarlo y guiarlo cada que se equivoca, el contenedor no va a recibir el amor. El contenedor es así de enorme, pero no hay amor. Entonces, se va haciendo el contenedor cada vez más y más y más pequeño, hasta acostumbrarse a que pueden recibir poquito amor, pero aunque caiga poquito amor en mi contenedor, está bien. Aunque caiga poquito amor en mi contenedor, me siento suficiente. Bien, entonces,
cuando tú descubres que lo que estás haciendo al llamarle la atención a tu hijo de esta manera es achicándole, haciéndole pequeño ese contenedor, es una alerta. Bien, es una alerta. Segundo punto que es sumamente importante para llamar la atención de nuestros hijos. Tenemos que llamarle la atención de lo que hizo, pero que él vea las consecuencias. Muchas veces es, no le pegues a tu hermano, bien, sin identificar el para qué quieres que no le pegue a su hermano y cuál es la consecuencia de sí pegarle. Bien, entonces, no le pegues a tu hermano para que exista un respeto entre ustedes dos. Bien, porque la consecuencia de que le pegues a tu hermano es que él no va a querer jugar contigo. Y entonces ya hay un llamado de atención. Pero si tú no te ayudas, si tú no te sientas, si tú no ayudas a tu hijo a desglosar este proceso, él no va a comprender lo que está haciendo y no tiene un aprendizaje. Bien, la semana pasada tuve un reto con mujeres de amor propio, de autoestima. En vivo 5 días estuvimos conectadas. Y en este reto, lo que descubrimos con los ejercicios es lo que les he comentado en varias ocasiones. Lo que nos afecta no es lo que nos pasa, sino el significado que le damos a lo que nos pasa. Entonces, si de pequeña mamá y papá todo el tiempo te gritaban, todo el tiempo te regañaban, todo el tiempo te criticaban, automáticamente su contenedor de amor se va haciendo más pequeño y tú estás acostumbrada a no darte ese amor propio porque no sabes cómo es darte amor propio porque no te lo enseñaron de pequeña. Bien, entonces, cuando un pequeño tiene un mal comportamiento dentro del hogar, dos puntos sumamente importantes. El primero, que es súper clave, es evitar los regaños con voz alta, etiquetándolos, pegándoles, castigándolos. Y el segundo punto es la parte de ayudarlo, ayudar a tu hijo a que descubra el por qué o el para qué estás teniendo ese llamado de atención. ¿Para qué lo estás regañando? ¿Para qué lo estás castigando? Bien, y de hecho deberías de evitar mencionar la palabra castigo, sino la palabra consecuencias. Es lo más adecuado. Cuando tú comprendas esto, vas a comprender que hay una manera diferente de educar a los pequeños, que hay una manera diferente de poder guiarlos, que hay una manera diferente en donde la educación se basa en enseñanzas y en no en suponer que mi hijo ya sabe lo que yo quiero. Para todas las mamis que me habían preguntado y que nos habían preguntado sobre los talleres, mañana, iniciamos un taller para papás de autoestima. Es una sola sesión en conjunto. Y el próximo lunes tenemos nuestro reto de 5 días en vivo para sanación emocional. En estos 5 días en vivo yo voy a estar con ustedes, voy a hacer hipnoterapia, ejercicios terapéuticos, donde te voy a llevar todos los días por un grupo de WhatsApp para que tú te liberes emocionalmente. Porque recuerda que el que tú explotes dentro de tu hogar, el que tú explotes cuando tu pequeño hace algo pequeño, no es que tu hijo se esté equivocando, sino que tu vasito de estrés, tu vasito de enojo, tu vasito de frustración está demasiado lleno. Entonces, tu hijo tiene un comportamiento inadecuado y como ese vaso está demasiado lleno, no te permite analizar cómo reaccionar adecuadamente con su comportamiento. Entonces, lo que haces es explotas, gritas, lo etiquetas, le pegas. Entonces, para eso está diseñado este taller, para que tú puedas vaciar esos vasos emocionales de enojo, de tristeza, de miedo, de frustración, para que lo puedas vaciar durante 5 días, porque te voy a llevar de la mano 5 días en un grupo de WhatsApp y en vivo en Zoom, y de esta manera te puedas permitir vivir la maternidad de diferente manera. Te puedas permitir vivir la maternidad sin enojo, sin culpa, sin frustración, sin miedo, sin tristeza. Y eso es algo maravilloso, porque entonces puedes ver con mayor claridad cómo sí llevar este proceso de enseñarle a tu hijo a seguir reglas, cómo sí llevar este proceso de mejorar la comunicación en tu hogar. Bien, entonces es sumamente importante esto.
este día quiero centrarme en contestar alguna de sus preguntas, porque la semana anterior ya no contesté preguntas, ni la anterior. Entonces, compárteme las dudas que tengas sobre el caso de tu pequeño para que te pueda yo retroalimentar y que tú comprendas el día de hoy que para llamar la atención de tu hijo tienes que evitar los gritos. Hola Blanca, tienes que evitar los regaños, tienes que evitar los golpes, las comparaciones y las etiquetas y empezar a identificar cómo puedo ayudar a mi hijo a que comprenda el proceso de que tiene que dejar de hacerlo como lo está haciendo, porque esto trae una consecuencia negativa. Eso es educar a un hijo. Educar a un pequeño es ayudarlo a comprender y a desarrollar la habilidad mental de que pueda identificar el para qué tengo que dejar de hacerlo y el para qué me tengo que comportar de la manera que mi mamá espera. No el porque mamá lo dice, no el porque papá lo dice, no porque el de la escuela lo dice, sino el para qué tengo que comportarme de esa manera. Entonces, les voy contestando sus preguntitas en el chat para que pueda yo retroalimentarlos quienes tengan dudas. Recuerden que en el canal de YouTube pueden ver todos los videos, todos los videos de este mes que hemos estado hablando del ABC para mejorar la conducta de nuestros hijos. La semana anterior trabajamos sobre cómo poner horarios y rutinas, que es sumamente importante aplicarlo con nuestros hijos, ¿bien? Hoy nos toca la parte de cómo llamarle la atención a mi hijo. Evita llamarles la atención en público, porque eso crea una herida de humillación. Eviten llamar la atención de sus hijos en público, porque crea una herida de humillación, ¿bien? Entonces voy contestando si alguien de los que están conectados en Facebook tienen alguna pregunta. Buenos días. Delia, buenos días, bienvenida. Los voy leyendo. Bien. Ahora, voy a leer esta preguntita. Deme un segundito. Ok, Elizabeth, tenemos que ver. Sí, Elizabeth, lo que pasa es normal, es muy común que los papis sientan culpa o que como mamá se los digo porque me ha pasado muchas veces, que reaccionamos de una manera por eso que les comentaba. Tenemos nuestros vasos emocionales súper llenos, súper repletos. Entonces, cuando mi hijo tiene una conducta que no esperaba, bien, exploto o reacciono de una forma inadecuada, pero no es nuestro hijo, es todo lo que vamos acumulando. Por eso es sumamente importante la liberación emocional. Aquí es importante, Elizabeth, que comprendas o que identifiques hace qué tiempo empezó a pasar esto. Papás, es importantísimo que cuando tu hijo empiece a presentar una conducta anormal, analices desde cuándo y qué pasó una semana, 15 días o un mes antes que haya detonado esta conducta para que yo pueda trabajar lo que pasó y lo que está afectando a mi hijo. En este caso, Elizabeth, podrías identificar o platicar con tu hija o con su maestra algo que tenga referencia o algo que esté relacionado con la parte de la tarea, de sus actividades. ¿Qué fue lo que pasó en el colegio? Que quizás algún compañerito le hizo un comentario sobre sus libretas o quizás algo pasó con sus calificaciones, el por qué no quiere llevar las libretas a casa. Bien, a lo mejor alguien le anotó algo que no quiere que veas. Tenemos que analizar mucho esta parte cuando nuestros hijos empiecen a presentar conductas inadecuadas. Ya que identifiquemos qué es lo que pasó, entonces ya lo podemos trabajar. Recuerden lo que siempre les digo, papis. Evitemos trabajar solamente la conducta, porque si trabajamos la conducta, quedamos muy superficiales, no atacamos el problema. Siempre nosotros nos vamos a identificar qué generó el problema. Entonces, sí, analiza, Elizabeth, qué pasó anteriormente, ¿bien? Antes de regañarla. Y
identifica qué es lo que a ti te está estresando, te tiene un poco inquieta emocionalmente, que hay que liberar, porque esto te va a ayudar a guiar de la mejor manera a tu hija. Si tienen alguna otra pregunta, recuerden que los pequeños tienen diferentes etapas de desarrollo, ¿bien? A los 6 años, a los 9 años y a los 14 años. A los 6 años hay cambios físicos. Su cuerpo empieza a ser diferente, empiezan a crecer, sus dientes se les caen, sus bracitos son más largos, ¿bien? A los 9 años son cambios emocionales, donde ellos ni siquiera saben por qué se sienten como se sienten. Y a los 14 años es donde es una bomba, porque si no atacaste los 6 años, si no atacaste los 9 años, a los 14 años es una bomba de emociones y de cambios físicos y entonces el adolescente, dicen los papás, está insoportable. Bien, entonces tendríamos que ver, Elizabeth, en qué etapa está también tu pequeña, sin cambios físicos, sin cambios emocionales, qué es lo que puede estar pasando con ella, porque si es buena estudiante y si le es fácil estudiar, algo pasó externo que está evitando que se concentre en lo que a ella se le facilita. Bien, recuerden, papás, que lo que nosotros siempre les decimos a los niños en nuestros talleres es la parte de las emociones son nuestras. Las emociones son nuestras. Yo decido enojarme, yo decido sentir miedo, yo decido sentir tristeza, yo decido sentir frustración, celos, envidia, yo lo decido. Y esto ocurre porque nosotros tenemos dos tipos de inteligencia. El coeficiente intelectual, que es el que desarrollan los chiquitos en la escuela, y el coeficiente emocional, que es la habilidad que tienes para gestionar tus emociones, ¿bien? Entonces, cuando tú desarrollas un buen coeficiente emocional, vas a ayudar a tu hijo a que él también tenga una mejor gestión de emociones. Pero si nosotros dentro del hogar, yo les digo, yo también lo hice mucho tiempo, gritamos, actuamos impulsivamente, ¿bien? Vivimos en miedo, vivimos en depresión, descuidando nuestros hábitos de alimentación, de cuidado personal. Cuando nosotros vivimos de esta manera sin gestionar nuestras emociones, actuando cuando se nos presentan los impulsos, le estamos enseñando a nuestro hijo a que es normal no gestionar sus emociones. Entonces, realmente las personas que tienen mayor éxito en su vida es quien sabe gestionar sus emociones. Porque aunque sientan miedo, lo hacen. Aunque estén enojados, no afectan a las personas. Aunque se sientan tristes, se levantan y van por su meta. Personas que no tienen buen coeficiente emocional, entonces se quedan frustrados, enojados con la vida, con miedo sin salir de casa. Y es un ejemplo claro. Imagínense dos mujeres que las dos trabajan, trabajan para una empresa y la misma fecha a las dos las despiden injustificadamente. Una de estas mujeres lo que hace es levantarse, ir a buscar trabajo, salir adelante y empezar de nuevo. Y empieza a subir y a crecer. Y la otra lo que hace es deprimirse, acumular rentas hasta que la echen de la casa donde vivan, se da un espacio más pequeño, empieza a sentir ansiedad, depresión, miedo. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos mujeres? Su coeficiente emocional. Su coeficiente emocional. Porque mi coeficiente emocional me va a decir con miedo, pero voy a salir de él. Me siento triste y decepcionada, pero yo puedo ir por más. Bien, entonces es sumamente importante que tú a tu chiquito y a tus hijos y a ti les ayudes a gestionar sus emociones, les ayudes a darle nombre a lo que sienten, les ayudes a no normalizar vivir enojado, estresado, preocupado, con miedo, angustiado. Bien, esto es sumamente importante para todos ustedes como papás. Ya no hay otra preguntita, ¿verdad? Si alguien tiene otra preguntita para que las pueda responder. Bien.
Lo que vamos a aplicar esta semana, recuerden, nos vemos el día miércoles, igual a esta hora. Lo que vamos a aplicar esta semana es, quiero que identifiques de qué manera, esta semana va a ser de reflexión para ti, ¿vale? Quiero que identifiques de qué manera tú le llamas la atención a tu hijo. ¿Qué es lo que haces de manera instintiva cuando le llamas la atención? Si tienes 2, 3 hijos, ¿qué es lo que haces? Tengo casos también de papás que tienen 2, 3 hijos y a cada uno le llama la atención de diferente manera. Quiero que analices todo eso. Tu tarea del día de hoy es, ¿cómo le llamo la atención a mi hijo? Estoy yéndome del lado A, que es a gritarle inmediatamente, a mirarlo feo con los ojos, a pegarle, a criticarlo, a etiquetarlo, a humillarlo, o estoy analizando, me voy al punto B, o estoy analizando y ayudándolo a que comprenda el para qué no lo tiene que hacer y cuál es la consecuencia negativa de si lo hace. Les pongo nuevamente el ejemplo. Mi hijo constantemente le pega a su hermano. El lado A sería gritarle y decirle, ya te dije cientos de veces que no le pegues a tu hermano y darle una nalgada. Eso sería el punto A. Cero gestión emocional. El punto B sería, a ver, si tú le pegas a tu hermano, yo quiero, o si tú le pegas a tu hermano, lo correcto es que no le pegues. ¿Para qué? Para que desarrollen una relación de hermanos basados en el respeto y en la confianza. Y si tú le pegas a tu hermano, la consecuencia es que él se sienta agredido por ti y que no quiera jugar contigo. Nos damos cuenta, entonces el pequeño ya lo puede asimilar, pero si me voy directamente a los golpes, a los gritos, a los castigos, no le das tiempo a tu hijo a desarrollar esa mentalidad. Recuerda, hay puntos claves que van a hacer que tú ayudes a tu hijo para que en situaciones como estas, él pueda expresarse y reaccionar de la misma manera. Entonces, esta es la tarea del día de hoy. Para todos ustedes, papás comprometidos con la educación de sus hijos, es cómo reacciono con mis hijos. Punto A, grito, pego, humillo, regaño. O punto B, analizo, le digo el para qué no lo tiene que hacer y cuál es la consecuencia de esto. Y si estás en el punto A, no pasa nada. Ya te haces consciente y empiezas a desarrollar tu coeficiente emocional para irte al punto B. Recuerden que la otra semana tenemos completamente en vivo, para los que se quieran unir, nos pueden mandar mensajito, el reto de sanación emocional, que son 5 sesiones en Zoom para ti como mamá, ¿bien? Donde nos vamos a conectar a las 7 de la noche, de 7 a 8. Vamos a hacer hipnoterapia, ejercicios terapéuticos para sanarte emocionalmente y evitar que tus vasos emocionales estén completamente llenos y cuando tus hijos tengan conductas inadecuadas, tú explotas. Y también para tu hijo, este mes vamos a tener el campamento de dinosaurio virtual. Es un campamento diseñado, ya llevamos bastante tiempo haciéndolo, 2 años en línea y presencial ya llevamos en total 5 años aplicando este taller con resultados muy, muy buenos, donde tu hijo se va a liberar también de la carga emocional que ha acumulado para evitar que la bola de nieve se haga más grande. Para tu hijo es de la mano con la psicóloga Ana y va a ser una sesión semanal, ¿sale? Entonces es una sesión semanal para que vaya acompañado una sesión con tu hijo de manera grupal con otros chiquitos. Después van estrategias psicológicas, meditaciones y así tú puedas liberar y ayudar a tu hijo a liberarlo emocionalmente y liberarte a ti. Les mando un fuerte abrazo. Los veo el día miércoles. Recuerden la actividad de esta semana. Analiza cómo le llamas la atención a tu hijo y empieza a hacer el cambio para que de esta forma logres otros resultados en tu hogar y mejoren el comportamiento, la conducta y la comunicación dentro del hogar. A ver, me voy a detener tantito, Nancy. Ya me iba, pero te contesto. Ok. En mi caso, tengo una niña de 5 años y
Sí, Nancy. Aquí tiene mucho que ver la parte que vivieron de la separación, ¿bien? Entonces, como antecedente, fue 15 días antes cuando se separaron papá y tú. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Primero, es importante, y esto es algo muy común que pasa en los chiquitos, y lo he visto con mujeres de 30, 40, 50 años cuando hago hipnosis. Cuando nos vamos de raíz con una hipnosis, se crea una culpa de que yo fui la culpable o el culpable cuando soy niño, de que mis papás se separaran, ¿bien? Entonces yo me siento culpable porque mis papás se separaron y me da miedo volverme a quedar sola. Este miedo lo podemos trabajar de diferentes maneras. Nosotros tenemos un taller de Venciendo mis miedos, pero ese no lo vamos a dar en este momento. Puedes primero platicar con ella o mencionarle mientras duerme: mi amor, no es tu culpa que papá se haya ido. No es tu culpa que papá se haya ido. No es tu culpa que papá se haya ido. Y recuerden que esta semana también, todo este mes de enero, vamos a tener evaluaciones gratuitas de duración de 30 minutos con la psicóloga Ana para ver qué es lo que puede encaminar de mejor manera a tu hijo en este proceso de sanación. Bien, entonces eso es lo que le podrías decir, Nancy. La parte de no es tu culpa que tu papá se haya ido, los problemas de adultos son nuestros, son de papá y míos, pero tú no tienes nada que ver, y se lo puedes decir mientras ella esté durmiendo. Eso le va a ayudar muchísimo, Nancy. No sé si tienes alguna duda. Y si persiste el miedo, es miedo al abandono. Ahí seguramente a tu peque se le creó una herida de abandono. Las heridas de la infancia se crean no porque sean como tal marcado, sino por el significado que le damos. Por ejemplo, mi papá no iba por mí a la escuela temprano porque tenía que trabajar, y yo como niña pensaba que mi papá no iba por mí porque me abandonaba y no le importaba. Bien, entonces lo que tienes que ayudarla a ella es que comprenda y que cambie el significado de esa situación. Bien, que cambie el significado de esa situación, explicarle, no solamente con palabras, es sumamente importante esto, no solamente con palabras, pero explicarle que aunque papá no esté y aunque tú no estés, no quiere decir que está desprotegida. Bien, esto lo pueden hacer. Recuerden que tienen los niños 3 canales de comunicación: el auditivo, que es si tú se lo platicas, pero esto va a ser muy pobre, Nancy, porque los chiquitos solamente hay un 20% de la población que es auditivo. Está el visual y está el sensorial. Le puedes explicar eso también con metáfora, que son frutitas, con muñequitos, aunque ya sea una niña de 8 o 10 años. Esto le va a ayudar muchísimo porque se le va a quedar marcado de diferente manera la parte de la ausencia de papá y no lo va a tomar como personal. ¿Me explico? Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Los veo el día jueves. Recuerden, empiecen a autoobservarse para ver de qué manera ustedes están llamando la atención de sus hijos, del lado A o del lado B. Les mando un fuerte, fuerte abrazo y que tengan un hermoso inicio de semana.